Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Miguel Azorín y bienvenidos un domingo más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. En este canal os he hablado de astrofotografía desde el primer momento. Me habéis acompañado a fotografiar los planetas, a fotografiar la Luna, a fotografiar algunos objetos del espacio profundo, con la montura ecuatorial, con el sistema GoTo, el telescopio, el sistema de autoguiado, es decir, lo que viene siendo un equipo tradicional básico para astrofotografía. Sin embargo, aquellos que me seguís más tiempo en el canal os habréis dado cuenta de que en el último año he cambiado parte de mi equipo astrofotográfico hacia un equipo mucho más ligero y compacto, compuesto por una montura Star Tracker Skywatcher Star Adventurer, en vez de la montura ecuatorial que solía utilizar habitualmente. Y ahora bien, ¿con uno de estos equipos más compactos y ligeros se puede hacer lo mismo que con un equipo de los grandes? No te pierdas el vídeo de esta semana porque te voy a contar una comparativa entre un equipo ligero de astrofotografía y un equipo de los grandes, y te voy a contar mis impresiones después de casi un año de experiencia con uno de estos equipos más pequeños. Antes de empezar te recuerdo que todo el material sobre astronomía y astrofotografía que os muestro en el canal podéis encontrarlo en la web de astrocity.es, mi tienda de confianza para material de astronomía. Abajo en la descripción tenéis un enlace donde podéis entrar y echarle un vistazo. Bien, en primer lugar, ¿qué diferencia a un equipo tradicional para astrofotografía de un equipo más ligero? Aunque durante la era analógica ya había algunos aventureros que practicaban astrofotografía con película, la astrofotografía como tal empezó a popularizarse con la llegada al mercado de las primeras cámaras digitales. Desde ese momento y hasta hace apenas unos pocos años, el equipo tradicional y básico para practicar astrofotografía constaba, en primer lugar, de una montura de tipo ecuatorial alemana con sistema GoTo. El sistema GoTo es en realidad un sistema de motorización de los ejes de la montura controlado por un ordenador interno y con una base de datos para localizar en el cielo nocturno los diferentes objetos astronómicos. En segundo lugar, de un telescopio refractor de distancia focal corta o de un telescopio de tipo Newton de 150 o 200 milímetros de apertura. En tercer lugar, de una cámara reflex. Y en cuarto lugar, de un sistema de autoguiado, que básicamente consiste en colocar un pequeño telescopio en paralelo al telescopio principal, y a su vez colocarle a este pequeño telescopio una pequeña cámara CCD o una pequeña webcam, de forma que podamos visualizar a través de esta cámara una estrella, y monitorizar cualquier tipo de movimiento que sufra la estrella por errores de seguimiento en la montura. Estos errores de seguimiento serán corregidos de forma completamente automática por software a través del sistema GoTo de la montura. Todo esto nos hace entender que también vamos a necesitar disponer de un ordenador portátil para controlar todo este montaje y a su vez de una serie de baterías para proporcionar corriente a todo el equipo. Por otro lado, un equipo ligero para astrofotografía consta, en primer lugar, de una montura Star Tracker. Una montura Star Tracker es exactamente igual que una montura ecuatorial alemana de las grandes, pero en este caso mucho más pequeña, ligera y transportable. En el mercado podemos encontrar diferentes marcas y modelos de monturas Star Tracker, unas con mayor o menor capacidad de carga y con mayor o menor precisión de guiado. La Skywatcher Star Adventurer es posiblemente la montura con mayor precisión del mercado, además tiene una capacidad de carga máxima de 5 kilos, que prácticamente no llega a alcanzarla ninguna otra montura Star Tracker que podamos encontrar. Además de la montura Star Tracker, en un equipo ligero encontraremos evidentemente también una cámara fotográfica de objetivos intercambiables y un lote de objetivos fotográficos que nos cubran principalmente un rango de distancias focales entre los 50 y los 300 milímetros. Otra opción viable también para utilizar con un equipo de astrofotografía ligero es un pequeño refractor de distancia focal corta, como el Skywatcher 72 ED. Un pequeño tubo con óptica apocromática y 420 milímetros de distancia focal, que nos da un rendimiento y una calidad equivalente a un teleobjetivo de gama alta. Y finalmente todo este equipo montado sobre un trípode que sea lo más estable posible y alimentado con pilas o con una pequeña batería de tipo power bank para teléfonos móviles. Amigos, yo he practicado astrofotografía de las dos maneras,
con un equipo más grande y durante el último año con este equipo mucho más ligero y transportable. Y tengo que deciros que este sistema ha revolucionado por completo mi forma de practicar astrofotografía, aunque evidentemente esto es algo que dependerá de la situación de cada persona. En mi caso personal, al no disponer de un lugar fijo donde tener el telescopio montado y tenerme que desplazar varios kilómetros para practicar astrofotografía, me exigía cada vez que quería salir a hacer una sesión de astrofoto preparar varias maletas con todo el equipo, bajar todas estas maletas hasta el garaje y cargarlas en el coche, desplazarme hasta el lugar donde iba a hacer la sesión, montar todo el equipo, ajustarlo, calibrarlo y luego hacer la sesión de astrofotografía. Y una vez terminada todo el proceso pero a la inversa, recoger todo el equipo, montarlo en el coche, llegar a casa, subir todo el equipo a casa. Todo este proceso exige por encima de todo tiempo, no es un proceso que se pueda llevar a cabo en solo media hora, y con la llegada de mis hijos las salidas astrofotográficas empezaron a complicarse muchísimo, hasta el punto de llegar a salir solamente 1 o 2 veces al año. Pero todo esto cambió radicalmente al empezar a utilizar un equipo ligero de astrofoto. Mi equipo de astrofotografía lo tengo siempre preparado en 2 mochilas, una mochila para transportar la montura y todo lo relacionado con ella y otra mochila para transportar el equipo fotográfico. El trípode que utilizo es adaptado de un viejo telescopio que ya no uso y me da una estabilidad más que suficiente para practicar este tipo de astrofotografía. Sin embargo, si no tenemos acceso a un trípode de estas características, podemos utilizar un trípode robusto de fotografía de estudio o incluso un trípode para vídeo, que suelen tener capacidades de carga bastante elevadas y precios bastante asequibles. Este equipo, al ser tan transportable y ligero, me permite salir de sesión de astrofoto prácticamente en cualquier momento y sin ningún tipo de planificación. Además, el montaje y preparación del equipo para empezar a utilizarlo es, si tenemos un poco de práctica, de apenas 15 minutos. Así que desde que estoy haciendo uso de este equipo de astrofoto, estoy saliendo casi todos los meses 1 o 2 veces a practicar astrofotografía. Por lo tanto, ¿qué ventajas tiene para mí la utilización de un equipo de estas características? En primer lugar, versatilidad y agilidad. Se transporta súper fácil, súper rápido y súper ligero, listo para salir en cualquier momento. En segundo lugar, el precio. Si ya disponemos de una cámara de fotos y de algunos objetivos fotográficos, la mayor inversión que tendremos que hacer será la montura Star Tracker. La Skywatcher Star Adventurer versión astrofoto, la más completa de ellas, podéis encontrarla en la web de astrocity.es en un precio de unos 340 euros. Con un equipo de astrofotografía más grande, estaríamos hablando de una inversión mucho más alta. En tercer lugar, facilidad de manejo. La montura Star Tracker no lleva sistema GoTo, solamente lleva un motor de seguimiento muy preciso. Tan solo tendremos que nivelar y equilibrar correctamente nuestro equipo y alinearlo con el polo celeste, y ya lo tendremos listo para empezar a fotografiar. Si tenemos un poco de experiencia, es un proceso que nos puede llevar apenas 15 minutos. Con un equipo más grande y dependiendo del número de accesorios que llevemos, este proceso se puede llegar a prolongar casi 1 hora. En cuarto lugar, la utilización de un equipo ligero nos ayudará a conocer el cielo nocturno. Como no dispone de sistema GoTo, aprenderemos a reconocer dónde se encuentran los objetos astronómicos en el cielo nocturno y a ubicarlos dirigiendo nuestra cámara hacia ellos. En quinto lugar, con un equipo de astrofotografía ligero utilizaremos generalmente distancias focales más bajas que con un equipo más grande. Esto nos va a permitir trabajar con mucha más comodidad y en principio no necesitaremos utilizar un sistema de autoguiado como sí que necesitamos utilizar con un equipo más grande. Y en sexto lugar, si en algún momento nos apetece utilizar una distancia focal más elevada, la gran mayoría de monturas Star Tracker, entre ellas la Skywatcher Star Adventurer, permiten incorporarle un sistema de autoguiado. Por lo tanto, con una montura de estas características podríamos autoguiar desde un ordenador como si estuviésemos utilizando un equipo más grande. Sin embargo, no todo son ventajas a la hora de utilizar un equipo ligero para astrofotografía, también tiene algunas desventajas. En primer lugar, su capacidad de carga. La Skywatcher Star Adventurer tiene una capacidad de carga máxima de 5 kilos, lo que nos obliga a utilizar cámaras de fotos con objetivos fotográficos o en su defecto algún pequeño telescopio, pero en este caso llevando la capacidad de carga de la montura al límite. Sin embargo, una montura más grande nos va a permitir como mínimo una capacidad de carga de 8 kilos.
y en la mayoría de los casos nos moveremos con capacidades de carga entre los 10 y los 20 kilos. Por lo tanto, el volumen y el peso del equipo que utilicemos no nos va a suponer un problema. En segundo lugar, disponer de una montura con sistema GoTo nos va a permitir localizar aquellos objetos astronómicos más débiles y tenues, que nos resultaría mucho más complicado localizarlos a mano con una montura Star Tracker. En tercer lugar, la utilización de un equipo grande nos va a permitir utilizar con comodidad distancias focales más altas, comprendidas entre los 400 y los 900 milímetros, lo que nos va a permitir obtener imágenes más cercanas y profundas del universo. En cuarto lugar, los tiempos de exposición alcanzados con un equipo grande serán bastante más altos que los alcanzados con un equipo ligero. Con un equipo grande tenemos un sistema de autoguiado que funciona en los dos ejes de la montura, mientras que con un equipo ligero tenemos un sistema de autoguiado que funciona en un único eje, por lo tanto la precisión del autoguiado siempre será menor. En quinto lugar, automatización. Los equipos grandes permiten automatizar una buena parte de los procesos desde un ordenador, mientras que un equipo ligero está mucho más limitado en cuanto a esta automatización y nos va a exigir estar encima del equipo durante la sesión de astrofotografía. Y en sexto lugar, un equipo grande es mucho más versátil a la hora de utilizar diferentes combinaciones de telescopios, distancias focales, cámaras, filtros. Un equipo ligero está mucho más limitado por capacidad de carga y por volumen. En resumen, si nuestro presupuesto es limitado, o nos estamos iniciando y no queremos hacer una gran inversión, o ya sabemos que vamos a hacer únicamente salidas esporádicas de astrofotografía, o tenemos un problema de tiempo y buscamos por encima de todo la agilidad en nuestras salidas, un equipo ligero para astrofotografía será lo que mejor se adapte a nosotros. En cambio, si tenemos un presupuesto más alto y tenemos disponibilidad de tiempo y de desplazamiento, y sabemos que vamos a hacer un uso más intensivo de nuestro equipo astrofotográfico, quizás un equipo más grande sea lo ideal para nosotros. Esto es una decisión personal que tenéis que tomar vosotros mismos. Y amigos, ahora sí, hasta aquí llega el vídeo de esta semana. Si todavía no estás suscrito, puedes hacerlo ya mismo pinchando en este botón que te dejo por aquí. No olvides activar la campanita. Por aquí te dejo otro vídeo que seguramente te va a resultar interesante y nos vemos nuevamente el domingo que viene con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. ¡Adiós!